Hola chicos, ¿cómo andan? Siguiendo un poquito con la parte final de teoría de vectores, vamos a arrancar en este video con los cosenos directores. Para ello vamos a considerar lo siguiente: cosenos directores. Para ello vamos a considerar entonces, como lo veníamos haciendo en los videos anteriores y en las clases anteriores, vamos a considerar vectores libres, ¿sí? Vectores que por comodidad podemos hacer coincidir su origen con el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, dado un vector cualquiera en el plano, que por comodidad lo vamos a tomar con el origen de coordenadas, si no, lo que tendríamos que hacer es desplazarlo hasta esa posición antes de comenzar a trabajar. Hay que tener en cuenta que cada vez que dibujamos un vector, ¿sí? Vamos a dibujar acá así rápido a mano alzada. Cada vez que dibujamos un vector con su origen, ¿sí? O punto de aplicación en el origen de coordenadas y un vector b cualquiera, este vector va a formar siempre con los ejes coordenados dos ángulos. Un ángulo que vamos a llamar alfa y un ángulo que vamos a llamar beta. Estos dos ángulos, alfa y beta, reciben el nombre de ángulos directores. Ángulos directores porque son los ángulos que marcan las direcciones, ¿sí?, del vector con respecto a los dos ejes. Entonces, terminemos acá, ángulos directores. Vamos a llamar alfa al ángulo que forma con el eje horizontal, con el eje X en general, y beta al ángulo que forma con el eje vertical o el eje Y, ¿tá? Considerando más o menos en qué posibles cuadrantes pueden estar o puede estar nuestro vector, tendríamos más o menos las siguientes opciones en cuanto a la hora de medir, ¿sí?, el ángulo, o de dibujar inclusive simplemente el ángulo, ¿sí? Si este es ahora nuestro vector B, el ángulo alfa medimos siempre, ¿sí?, desde X, como se mide cualquier ángulo, desde la horizontal, este es el ángulo alfa, mientras que el ángulo beta en relación siempre al eje vertical. Si nuestro vector estuviese, por ejemplo, en el tercer cuadrante, vamos a dibujar rapidito. Si estuviese en el tercer cuadrante, por ejemplo, ahí el vector B ahora, el ángulo alfa entonces podemos medirlo en este sentido, ¿sí? Este sería el ángulo alfa, mientras que nuestro ángulo beta, que es el ángulo en relación al eje vertical, vendría siendo este ángulo de aquí. Y si el vector estuviese en el cuarto cuadrante, podemos entonces dibujarlo, por ejemplo, el vector B aquí. Este es el vector B, eje X, eje Y. Entonces, el ángulo alfa va a ser este pequeño angulito de aquí. Este es el ángulo alfa, mientras que este ángulo desde el eje Y va a ser el ángulo beta. Asociados a los ángulos directores aparecen los cosenos directores. Los cosenos son directores, básicamente son cosenos, o son los cosenos de estos ángulos, ¿sí? Ángulos directores, por eso cosenos directores, pero son los cosenos de los ángulos que forma nuestro vector con el eje X y con el eje Y. De acuerdo a la definición de coseno, el coseno del ángulo alfa se define, y esto tiene que ver directamente con la definición de coseno, se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso de nuestro vector, si hacemos la proyección, acá tendríamos un valor x sub 1, y el vector, ¿sí?, esta proyección x sub 1 es el cateto adyacente de nuestro ángulo alfa, y el vector es la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma entre la proyección del vector sobre el eje X, o sea, con x sub 1, y el mismo vector. Entonces ahí tendríamos un triángulo rectángulo. De ese triángulo rectángulo, entonces el vector es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a la definición de coseno de un ángulo alfa cualquiera, cateto adyacente es para nuestro vector la proyección o componente x sub 1, mientras que, y como estamos trabajando con medidas y con distancias, con valores numéricos,
el vector b, que sería la hipotenusa, vamos a trabajar entonces con el vector, el módulo del vector, para el cálculo de la hipotenusa. Este vendría siendo entonces el coseno del ángulo alfa, mientras que para el ángulo beta, el coseno del ángulo beta, definido exactamente igual, cateto adyacente sobre hipotenusa, lo que va a cambiar básicamente es que, como el ángulo beta está entre, o se forma entre el vector y el eje y, vamos a considerar ahora la proyección sobre el eje y de nuestro vector b, o sea, un valor y sub 1 o y sub 1, que va a ser el cateto adyacente. Nuestro ángulo recto ahora viene a estar aquí arriba. Entonces va a ser y sub 1 dividido o sobre el módulo del vector b. De esa forma entonces obtenemos los dos cosenos directores. Estas dos expresiones nos van a permitir a nosotros, conociendo básicamente estos valores de estas proyecciones, poder determinar el ángulo que forma nuestro vector con cada uno de los ejes coordenados, ¿sí? En la práctica podríamos decir que para calcular estos cosenos directores basta con que simplemente dividamos cada coordenada, ¿sí? O cada componente, ¿sí? Por el módulo de vector, y de esa forma obtenemos los cosenos. En el espacio ocurre algo similar, solo que vamos a tener un nuevo ángulo, ¿sí? Un tercer ángulo, porque tenemos tres ejes. Tendríamos que entonces considerar el coseno de un ángulo, no sé, llamémosle gamma, por ejemplo, o delta, o el nombre que querramos, ¿sí? Y se hallan de igual manera que el coseno de alfa y el coseno de beta, porque la definición de coseno en sí no cambia, ¿tá? Entonces, si por ejemplo, en el espacio ahora tenemos un vector b cuyas coordenadas o componentes son x sub 1, y sub 1 y z sub 1, entonces el coseno de alfa va a ser x sub 1 sobre el módulo del vector b. El coseno de beta, estamos en el espacio ahora, el coseno de beta va a ser y sub 1 sobre el módulo del vector b. Y por último, el coseno de gamma será z sub 1 sobre el módulo del vector b. De esta forma entonces podemos, con un vector en el espacio, determinar rápidamente los cosenos directores, y además los cosenos directores nos permitirían o nos permiten encontrar también de manera rápida los ángulos directores o direccionales de nuestro vector, ya sea en el plano, en R2 o en el espacio en R3. Por ejemplo, vamos a suponer un vector, el vector U, ¿sí? Vamos a suponer un vector U que tiene las siguientes coordenadas. 5J, ¿sí? Acuérdense los versores I y J, ¿sí? Menos 2I. ¿Sí? Recordemos simplemente que los versores I y J nos están indicando que la dirección del vector o las proyecciones del vector están en dirección de los ejes coordenados justamente. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es hallar los cosenos directores y los ángulos directores de nuestro vector. Lo que primero vamos a hacer obviamente es calcular, porque lo necesitamos, el módulo del vector U. Entonces calculamos el módulo del vector U. Cuidado acá que esto está como desordenado. Esto debiera ir primero, ¿sí? Y J siempre, esta es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. De esta forma entonces obtenemos el módulo de nuestro vector. Esto nos va a quedar básicamente raíz cuadrada de acá tenemos 25, acá tenemos 4, raíz cuadrada de 29. Podemos aproximar para trabajar después de manera un poquito más cómoda. La raíz cuadrada de 29 es aproximadamente 5,4. Con este valor entonces vamos a trabajar ahora para calcular los cosenos directores. Primero coseno de alfa,
ángulo que forma con el eje horizontal, la coordenada correspondiente, ¿sí? Que sería menos 2 en este caso, menos 2 sobre el módulo del vector, que es 5,4. Dividimos menos 2 entre 5,4 y obtenemos un valor aproximado de menos 0,4. Sí, es menos 0,37, pero vamos a redondear a menos 0,4 para no escribir por ahí tantos decimales. Ahora, quiero el ángulo alfa. Y acá me tengo que acordar de trigonometría. Si el coseno de alfa es este valorcito, ¿sí? Entonces, alfa se va a obtener siempre como el arco coseno, es decir, la inversa del coseno, de este mismo número, de menos 0,4. Si no lo recuerdo en la calculadora cómo se obtenía este valorcito, el arco coseno, cómo se escribía, shift coseno de menos 0,4. Presionamos el igual y luego la teclita grados, minutos y segundos para obtener el ángulo. Es un ángulo aproximadamente de, vamos a escribir los grados y los minutos, nada más 113 grados y 34 minutos. Ahí tengo entonces la dirección del vector U con respecto al eje X. Eso me lo da el ángulo alfa, ¿sí? Va a ser un vector entonces que por la amplitud del ángulo alfa, medido desde la derecha, es un ángulo, va a ser un vector, es un ángulo obtuso, es un vector que está en el segundo cuadrante entonces. Después el coseno de beta hacemos básicamente lo mismo, pero con la coordenada que corresponde, 5 dividido el módulo del vector, 5,4. 5 entonces dividido 5,4 nos da aproximadamente 0,93. Vamos a poner un 0,9 aquí. Entonces el ángulo beta va a ser el arco coseno de 0,9. Para calcular el arco coseno de 0,9 hacemos exactamente lo mismo. Para obtener el valor de beta, shift coseno de 0,9 y nos da un ángulo aproximado, presionando después la teclita grados, minutos y segundos, de 25 grados y 50 minutos. Acá tenemos entonces los dos ángulos directores de nuestro vector. Detallecito importante, que la calculadora esté en el modo degree, ¿sí? En el sistema sexagesimal, para que podamos trabajar con trigonometría, ¿sí? No en el modo radianes, por las dudas tiene que aparecer la D arriba en la pantallita de la calculadora. Con esto podríamos ya aproximadamente realizar el dibujo de nuestro vector, básicamente donde va a estar ubicado. Obviamente esto va a ser a mano alzada, no voy a estar midiendo el ángulo aquí, pero para que tengamos una idea básicamente de cómo lo tendríamos que escribir. Acá hay un ángulo de 90, esto tiene que llegar hasta 113, así que nuestro vector aproximadamente andará por aquí. Entonces este va a ser el ángulo de 113 grados, el ángulo alfa que forma con el eje X, mientras que, aparte, al escribir las coordenadas, ¿sí? Menos 2 y 5, automáticamente el vector queda determinado ¿sí? Por su extremo o por la posición, el punto que es el extremo del vector. Y sí o sí el ángulo formado con el eje X tiene que ser un ángulo de aproximadamente 113 grados 34 minutos y el ángulo con el eje Y, este angulito de aquí arriba, ¿sí? Va a ser el ángulo beta, es un ángulo de aproximadamente 25 grados 50 minutos. Como propiedad fundamental que cumplen los cosenos directores, ¿sí? Esto también tiene que ver con lo que se llama identidades trigonométricas, el coseno cuadrado del ángulo alfa más el coseno cuadrado del ángulo beta siempre es igual a 1, ¿sí? Independientemente de los valores de los ángulos alfa y beta. Esta relación se llama propiedad fundamental y no es ni más ni menos que una identidad trigonométrica. Es decir, siempre es fundamental, siempre se cumple independientemente de los valores de los ángulos
alfa y beta. Esto es fácilmente demostrable si se quiere, ¿sí? Porque es igual a 1, de donde sale esta expresión. Si yo reemplazo coseno cuadrado de alfa y coseno cuadrado de beta por lo que previamente habíamos obtenido como definición de coseno, ¿sí? Nos va a quedar básicamente que el coseno de alfa va a ser x sub 1 al cuadrado sobre el módulo del vector b al cuadrado, más el coseno de beta al cuadrado, o coseno cuadrado de beta, va a ser y sub 1 al cuadrado sobre el módulo de b, también elevado al cuadrado, porque estoy elevando todo el coseno al cuadrado. Entonces, si realizamos esta suma para ver cómo llegar al 1, los denominadores son iguales, escribo el denominador una sola vez, módulo cuadrado del vector b, y lo que tendríamos que hacer es simplemente realizar la suma de x sub 1 al cuadrado e y sub 1 al cuadrado. Ahora, si yo considero que x sub 1 e y sub 1, ¿sí?, son las componentes del vector, esta expresión x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado es exactamente la expresión que le corresponde, por teorema de Pitágoras, a el módulo cuadrado del vector. ¿Sí? Si ustedes hacen memoria, módulo al cuadrado del vector, ¿sí?, o cuadrado del módulo del vector, teorema de Pitágoras, era siempre igual a x sub 1 al cuadrado más y sub 1 al cuadrado. Después despejábamos la potencia y nos quedaba la raíz. Pero esta era la fórmula o la expresión para el cálculo del módulo del vector. Quiere decir entonces que esto que tengo acá abajo no es ni más ni menos que el cuadrado del módulo del vector dividido en la misma expresión, el cuadrado del módulo del vector. Simplifico entonces y esto es igual a 1, con lo que quedaría demostrada básicamente esta propiedad. ¿Sí? Esto a veces es bueno o interesante recordarlo, mencionarlo, suele ser útil en alguna ejercitación, sobre todo después lo que tiene que ver con los productos vectoriales y escalares. Avanzamos un poquito más. Esto es teniendo en cuenta lo que decíamos hoy, el trabajo con vectores libres, ¿sí? Es decir, vectores cuyos orígenes o puntos de aplicación coinciden con el origen de coordenadas. Ahora, a veces también es bueno tener en cuenta que entre cualquier par de vectores se puede formar un ángulo, ¿sí? Es decir, puedo tener un ángulo determinado entre dos vectores cualesquiera. ¿A qué se llama habitualmente ángulo entre vectores? Se llama así al menor de los ángulos que forman dos vectores al cortarse, ¿sí? Al menor de los ángulos que forman dos vectores al cortarse. Bueno, no me quiere dibujar la T, vamos a seguir acá abajo. Vectores al cortarse o al intersectarse, ¿sí? Con el término que quieran, al cortarse. Y este ángulo siempre va a ser un ángulo alfa comprendido entre 0 y 180 grados por definición. Es decir, yo tengo dos vectores cualesquiera, un vector U y un vector B. Este angulito, ¿sí?, determinado. Porque acuérdense que cuando dos vectores se cortan, determinan cuatro ángulos básicamente. Estos dos opuestos por el vértice y estos otros dos opuestos por el vértice entre ellos. Y a no ser que los vectores sean perpendiculares, que se corten en cuatro ángulos iguales, siempre hay un ángulo menor o dos ángulos menores que otros dos. En este caso, vamos a considerar no el de acá atrás, porque si proyectamos o si seguimos el vector, si consideramos vectores opuestos, tendríamos el mismo ángulo acá opuesto por el vértice. Entonces, este angulito de acá es el ángulo alfa que se considera en la definición de ángulo entre vectores, el menor de los ángulos que forman estos vectorcitos. Esto lo vamos a usar después a la hora de trabajar con el producto escalar y el producto vectorial. Entonces, de acá saltamos o nos metemos ya directamente a el producto entre vectores.
vamos a trabajar con dos productos, un producto que es el producto escalar y un producto que es el producto vectorial, ¿sí? Dado dos vectores cualesquiera siempre, puedo trabajar con dos tipos de productos, ¿sí? Un producto que es el producto escalar, así denominado producto escalar, por el tipo de resultado que se obtiene, que es la diferencia entre ambos productos. En este caso, el resultado es un escalar o un número, de ahí el nombre producto escalar justamente, vamos a poner así, es un número que pertenece al conjunto de números reales. Y el otro producto, que es el producto vectorial, y acá está la diferencia siempre en el resultado de este otro o de este segundo producto es un vector. Mientras el producto escalar nos da por resultado un número, el producto vectorial nos da por resultado un vector. Entonces vamos con el primero de estos productos, que es el producto escalar. Arrancamos con este primer producto. Dado dos vectores, entonces, u y b, se llama producto escalar al número real que se obtiene de la siguiente manera. U, y lo vamos a simbolizar así, U por B, con el puntito tradicional, es igual a 0 si el vector U es 0, el vector nulo, o si el vector B es igual al vector nulo. Y será el producto entre el módulo de U y el módulo de B por el coseno del ángulo que forman entre estos dos vectores si el vector U es distinto de 0 y si el vector B también es distinto de 0. Entonces, hay dos formas de obtener o dos resultados posibles. 0, en el caso de que uno o ambos vectores sea el vector nulo, y un número que se va a obtener de esta forma como el producto entre el módulo de U, el módulo de B y el coseno del ángulo alfa formado entre ambos, siempre y cuando ambos vectores sean distintos de 0. Alfa, recuerdo, es el ángulo formado entre ambos vectores, ¿sí? También se puede calcular el producto escalar sin necesidad de conocer el ángulo. Si bien en la definición aparece el ángulo, se lo puede calcular sin el conocimiento o sin saber cuál es el valor del ángulo, trabajando directamente con los vectores en su forma cartesiana o por componentes. ¿Cómo se puede llegar a hacer eso? Si yo conozco el módulo del ángulo del vector U, el módulo del vector B, o lo calculo, y conozco el ángulo que forman, esto es directamente simple de trabajar. La cuestión a veces puede aparecer cuando no conocemos el ángulo. Entonces, aclaro directamente aquí a continuación, ¿sí? ¿Qué pasa si no conocemos el ángulo? ¿Sí? Si no conocemos el ángulo alfa. Si no conocemos el ángulo alfa, entonces vamos a pensar, tenemos un vector U de coordenadas U sub 1 y más U sub 2 J, ¿sí? Los versores. Y vamos a considerar además un vector B cuyas coordenadas van a ser B sub 1 y más B sub 2 J. Ahí tengo a los dos vectores expresados en su forma cartesiana. El producto entonces U por B lo vamos a obtener de la siguiente manera. Va a estar dado por, reemplazo los dos vectores por su expresión cartesiana, U sub 1i más U sub 2j por B sub 1i más B sub 2j. ¿Sí? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer básicamente? ¿Sí? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer básicamente? Propiedad distributiva, ¿sí? De cada elemento del primer paréntesis con cada elemento del
segundo paréntesis, y obtendríamos, por ejemplo, lo siguiente. Cuando multipliquemos u sub 1i por b sub 1i, ¿sí? Multipliquemos números reales con números reales y versor con versor. Entonces nos quedaría u sub 1 por b sub 1 por i, básicamente, ¿sí? Después tendríamos, siguiendo el mismo razonamiento, la misma forma de expresar u sub 1 b sub 2 o por b sub 2 por i por j, que son nuestros versores. Después tendríamos u sub 2, siguiendo con la distributiva, b sub 1 por j por i, y después tendríamos, como último término en esta distributiva, u sub 2 por b sub 2, j por j. Eso es lo que nos quedaría a la hora de hacer la distributiva. Pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a anotar acá. Tener en cuenta estos productos I por J, J por I, J por J, ¿sí? ¿Qué pasa con esos productos? Tener en cuenta lo siguiente. El producto I por I también es un producto escalar, ¿sí? También es un producto escalar, que se resolvería como módulo de I por definición, ¿sí? Por módulo de I por el coseno del ángulo que forma, pero como es I por I, no hay ningún ángulo, ¿sí? O el ángulo sería un ángulo de 0 grados, porque estoy hablando del eje vertical. Es un vector que tiene la misma dirección, o son dos vectores, en este caso versores, que tienen la misma dirección, ¿sí? Están los dos en forma horizontal, esto corresponde al eje X. Entonces, si resolvemos esto, el módulo de I es 1 porque es un versor. El módulo de I es 1 porque es un versor y el coseno de 0 es 1. Esto me da 1. Entonces, después vamos a ir reemplazando. En esta partecita acá que tenemos I por I, después vamos a reemplazar por 1. Siguiente producto a tener en cuenta, I por J. Esto va a ser igual a módulo de I por módulo de J por, y entre I y J siempre hay un ángulo de 90 porque son versores, por coseno de 90 entonces. Esto entonces va a ser igual a 1 por 1 por coseno de 90, que nos da la cálculo es 0. 1 por 1 por 0 es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Los términos donde aparezca el producto I por J o J por I, esos dos términos básicamente se van a absorber o van a desaparecer. Y el otro producto que tendríamos que tener en cuenta es el J por J, que ocurre algo parecido al I por I. J por J va a ser igual a módulo de J por módulo de J por también coseno de 0 porque J hace referencia a una sola dirección que es en sentido vertical, por lo tanto el ángulo entre estos dos versores es 0 grados. Nos va a quedar algo similar al I por I, 1, 1 y 1, ¿sí? Porque el módulo de J es 1 y el coseno de 0 es 1 y esto nos da entonces 1. De esta expresión entonces, y reemplazando en lo anterior, podemos tranquilamente decir que el producto cartesiano, el producto escalar, perdón, U por B, sin conocer el ángulo formado entre ambos vectores, se puede obtener los términos en nuestra distributiva anterior, los términos donde, ¿sí?, el producto es I por J o J por I, van a cancelarse porque J por I o I por J valen 0. Entonces, lo único, e I por I vale 1, ¿sí? Vale 1, al igual que J por J, que también vale 1. Entonces, lo único que me va a quedar es U sub 1 por B sub 1, es decir, las primeras dos componentes, más U sub 2 por B sub 2. Es decir, si no conocemos el ángulo alfa, el producto escalar entre dos vectores, se obtiene como la sumatoria de los productos de las componentes homólogas o de las componentes igualmente ubicadas en ambos vectores. De esta forma, entonces, se puede tranquilamente calcular el producto
escalar entre dos vectores. Si conozco el ángulo, aplico esta definición. Si no, directamente aplico esta otra forma. ¿Qué pasa si el producto escalar lo tengo que resolver en R3? El razonamiento es exactamente el mismo. Generalizamos, lo único que va a cambiar es que como en ambos vectores tengo una componente más, ¿sí? En cada vector, lo único que va a pasar es que tendríamos que agregar la tercera componente. Entonces, en R3, esto es en R2, la definición, después lo generalizamos en R3, entonces U por B va a ser igual a el producto escalar, ¿sí? Entre ambos vectores va a ser igual a U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2 más U sub 3 por B sub 3. Y de esta forma tenemos entonces ya resuelto también la forma de calcular el producto escalar, teniendo en cuenta que mencionamos ahora vectores en R3. Cabe mencionar, a ver, que no puedo mover la pantallita aquí. Vamos a poner una pantalla nueva y listo para poder seguir. Vamos a recordar nada más estas expresiones cuando las necesitemos. Cabe por ahí recordar, o a veces es interesante mencionar y tener en cuenta las propiedades que cumple el producto escalar, ¿sí? A ver, en cuanto la tecnología quiere hacerme caso aquí, vamos a tratar de avanzar un poquito con las propiedades. A ver si puedo, ya que no me cambia, me borra la pantalla. A ver si puedo subir. Solo puedo bajar. No me deja subir. Está sumamente rebelde. Entonces, tratemos de borrar de nuevo. A ver. Borramos. No, parece no querer hacer caso. Entonces vamos a ver una última necesita acá. Vamos a movernos para el costado. Y trabajamos en todo caso aquí desde el costado. Calculo que va a ser por ahí lo más simple. A ver hacia qué costado es más fácil hacer. Esto está en vivo, así que los problemas que surgen hay que solucionarlos en vivo. Y decíamos que solo me dejaba mover en este sentido. Ahí está. Bueno, ahí tenemos espacio para escribir nuevamente. Entonces, mencionábamos que íbamos a hacer un cachito mención a las propiedades del producto escalar, ¿sí? Algunas de las propiedades a tener en cuenta. Como primera propiedad, se puede decir o podemos decir que el producto escalar es conmutativo, es decir, U por B es igual a B por U. ¿Sí? Esto es fácilmente demostrable. Tómense dos vectorcitos después, tanto en el plano como en el espacio, y lo pueden resolver sin ningún tipo de problema, ¿sí? La asociativa con respecto a al producto por un escalar, ¿sí? Asociativa respecto al producto por un escalar. Por un escalar o por un número, ¿sí? Acuérdense que el término escalar hace referencia siempre a un número real, es decir, llamémosle lambda o k al escalar, lambda por u por b, es igual dentro de esta propiedad a, por ejemplo, lambda por u asociado de esta manera por b. O también es igual a u por y asociado de esta forma, lambda por b. ¿Sí? Asociando uno de los vectores al producto con el escalar y después
ese resultado, ese nuevo vector, el producto escalar con el otro que dejamos afuera de la asociativa en principio. Tercera propiedad es distributiva, o distributivo en realidad, distributivo respecto a la suma de vectores. También es una propiedad sumamente fácil de demostrar, es decir, U por B más W, por ejemplo, dando algunos nombres, es igual a U por B más U por W. Es muy parecido a la distributiva que a veces hacemos con los números, ¿sí? Y la suma. Y la última, o la cuarta propiedad, mejor dicho, tiene que ver con la nulidad del producto escalar. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la nulidad del producto escalar? Cuando el producto escalar dé 0, eso es nulidad del producto escalar, ¿sí? Cuando da 0 como resultado, se debe a que alguno de los tres factores intervinientes es 0. Acuérdense que los tres factores intervinientes son módulo de U, módulo de B y coseno del ángulo alfa, que era el ángulo formado entre ambos vectores. Cuando esto es 0, quiere decir que alguno de estos tres, y no le pongo la flechita porque no es el vector nulo, sino que es 0 el resultado de su número, alguno de estos tres factores es 0, ¿sí? Es decir, alguno de los vectores, o ambos, ¿sí? Alguno de los vectores tiene módulo 0 o el coseno del ángulo alfa es 0. Esas son las opciones. Y en el caso de que el coseno del ángulo alfa sea 0, quiere decir que los vectores forman un ángulo de 90 grados entre ellos, ¿sí? Entonces, si U por B es 0, esto es lo que estábamos diciendo, puede ocurrir que el módulo de U sea 0. O puede ocurrir que, pongo O porque pueden darse al menos una de estas opciones, o todas, ¿sí? El módulo de B sea 0, o inclusive que el coseno del ángulo alfa sea 0. Cuando esto ocurra, quiere decir entonces que el ángulo alfa es un ángulo de 90 grados, lo cual significa que los vectores entonces forman entre sí un ángulo de 90 o son perpendiculares, básicamente, ¿sí? Y ya que mencionamos justamente esta relación, el coseno del ángulo alfa igual a 0, lo que significa entonces que el ángulo alfa es un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, esto aparece cuando en el producto escalar se menciona una condición que es la condición de perpendicularidad entre vectores. Sí, ¿o a qué hace referencia la condición de perpendicularidad entre vectores? ¿Sí? Teniendo en cuenta esta última propiedad que mencionamos, ¿sí? Se puede afirmar básicamente que dos vectores que sean distintos del vector nulo, ¿sí? Que sean distintos del vector nulo, son perpendiculares únicamente si el producto escalar entre ambos es 0, es decir, el vector U es perpendicular al vector B únicamente si U por B, el producto escalar entre ellos, es 0, sin que el módulo de U o el módulo de B sea 0 en este caso para la condición de perpendicularidad, porque solo tiene que ver con el ángulo. Es decir, módulo de U, vamos a ponerlo acá como condición, tiene que ser distinto de 0, y módulo de B tiene que ser distinto de 0, para que la condición de perpendicularidad se cumpla, ¿sí? Si no, si alguno de los vectores tiene módulo 0, el producto escalar va a dar 0, pero no quiere decir que los vectores sean perpendiculares. Ahora, cuando los módulos no son ceros y el producto escalar da 0, porque el coseno de alfa es 0, ahí entonces quiere decir que alfa vale 90 grados, por lo tanto los vectores van a ser perpendiculares. Y la otra condición que suele estar asociada es la condición que se llama condición de paralelismo,
en este caso la condición de paralelismo, vamos a subrayar también aquí, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de los elementos de un vector y mencionamos a la dirección, ¿sí? Se dice que dos vectores son paralelos cuando tienen igual dirección, ¿sí? O sea, U es paralelo a B si tienen igual dirección. Eso lo podemos anotar. Si tienen igual dirección. Es decir, pueden estar en rectas paralelas o en rectas coincidentes inclusive, ¿sí? Igual dirección. ¿Cuándo o cómo me doy cuenta yo desde el producto escalar de esta condición? Esto mismo se puede expresar de la siguiente forma. El vector U es paralelo al vector B. Esto que escribimos es por definición. Únicamente si existe algún escalar, algún número real, lambda, ¿sí? Un número real, ¿sí? Si existe un número real que cumple con la condición de que U es igual al producto entre lambda y el vector B. Cuando esta condición se cumple, quiere decir que los vectores entonces son paralelos. De esta definición o de esta condición, vamos a mover un poquito la pantalla a ver si deja de hacerlo. Me parece que no, sí. Esta condición o en relación a esta condición, se puede decir entonces que si dos vectores son paralelos, sus componentes homólogas, ¿sí? Es decir, cuando digo componentes homólogas hago referencia a U sub 1 con B sub 1, U sub 2 con B sub 2, etc. ¿Sí? Sus componentes homólogas son proporcionales. Obviamente, ¿por qué van a ser proporcionales? Porque un vector está multiplicado, ¿sí? O un vector es lambda veces el otro, ¿sí? Por eso necesariamente sus componentes homólogas deben ser proporcionales. O sea, si tenemos el vector U, componentes U sub 1, U sub 2, ¿sí? Y tenemos además un vector B de componentes B sub 1, B sub 2. U entonces, o si U es paralelo a B, esto únicamente va a darse, ¿sí? Si solo sí, o esto únicamente va a ocurrir cuando U sub 1 sea a B sub 1 como U sub 2 sea a B sub 2 y que esta expresión sea igual obviamente a el número real lambda que habíamos mencionado anteriormente que pertenece al conjunto de números reales. Cuando esta condición se cumpla, es una condición de proporcionalidad, los vectores entonces son paralelos. Esto es bastante simple, o sea, yo escribo un vector U, 2 menos 3, y un vector B, 4 menos 6, yo acá puedo afirmar que estos dos son paralelos encontrando la relación que hay entre componentes homólogas. 2 es a 4, como menos 3 es a menos 6, y en este caso, en ambas expresiones, el valor lambda es un medio, ¿sí? B es el doble de U, o al revés, U es la mitad de B, ¿sí? Según cómo lo expresemos entonces, esto es básicamente la forma de entender lo anterior, ¿sí? Pues lambda por B, o B puede ser 1 sobre lambda por U, bueno, es indistinta la forma de expresarlo, pero en este caso el vector U es un medio del vector B. U en nuestro caso es un medio
del vector B y un medio es entonces nuestro número real o nuestro escalar lambda. Por lo tanto, lo que tenemos que decir básicamente es que como condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos es que sus componentes homólogas sean siempre proporcionales. Esto debe cumplirse siempre. Esta es condición necesaria y su paralelismo. ¿Sí? Y acá tener en cuenta una cosita. Si lambda es positivo, ¿sí? Si este numerito es un número positivo, entonces los vectores U y B tienen el mismo sentido. No la misma dirección, ¿tá? El mismo sentido. Van los dos hacia el mismo, bueno, la misma dirección también porque estamos hablando de paralelismo, pero no confundan sentido con dirección. El sentido es la flechita. Quiere decir que van los dos hacia un mismo lado, más allá de estar sobre la misma recta de acción o rectas paralelas, obviamente. Y si este numerito lambda es un valor negativo, van obviamente a tener sentidos opuestos. ¿Está bien? Y hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el producto vectorial, escalar, perdón, entre dos vectores. Lo que vamos a hacer a continuación sí es ver un poquito el producto vectorial y cómo, ¿sí? Cómo definirlo, qué características tiene, qué propiedades tiene y finalmente qué aplicación se le puede dar al producto vectorial. Vamos a mover entonces aquí un ratito. A ver si podemos mover. Sí. Se viene portando bien por ahora. Entonces, vamos con el producto vectorial. Habíamos dicho al comienzo que la diferencia entre ambos productos es el resultado obtenido. En el caso del producto escalar, el resultado es un escalar, un número, de ahí el nombre. Y en el caso del producto vectorial, el resultado va a ser un vector. Entonces, definimos el producto vectorial dados dos vectores U y B. ¿Sí? Entonces, dados U y B, dos vectores cualesquiera, ¿sí? El producto vectorial que se expresa como U por B o producto cruz, de ahí la diferencia, el producto escalar vamos a usar un punto, en el producto vectorial vamos a usar una crucecita, una X, ¿sí? Para indicar el tipo de producto, esto es producto vectorial o producto cruz. El producto entonces vectorial de estos dos vectores es un nuevo vector, ¿sí? Que se indica de esta forma o también se puede indicar como U y B, ¿sí? La I que usamos en la conjunción de la lógica proposicional, que tiene las siguientes características. Las características van a ser, una tiene que ver con la dirección. La dirección va a ser siempre perpendicular al plano que contiene a los vectores U y B. Para esto nos tenemos que acordar que habíamos dicho que íbamos a trabajar con la regla de la mano derecha, ¿sí? Es decir, íbamos a tener en sentido horizontal al eje Y, en sentido vertical al eje Z y en sentido diagonal, digamos, al eje X. Acá tendríamos entonces a U, acá tendríamos por ejemplo a B. Entonces,
Si en el plano X, Y, en lo que sería, digamos, el piso de una habitación, tenemos a nuestros vectores U y B, el producto escalar va a ser perpendicular al plano. Perpendicular a este plano está el eje Z. Entonces, sobre el eje Z va a estar el producto vectorial U por B. Y en sentido opuesto, porque ahora lo vamos a mencionar también, hacia aquí abajo estaría B por, aunque también es perpendicular al plano que contiene a los vectores U y B. Entonces, la dirección perpendicular al plano que contiene a los vectores para los cuales quiero calcular el producto vectorial. El sentido de U por B va a estar dado de tal forma que, a ver, vamos a escribirlo, se da de tal forma que la terna ordenada, ¿sí? O el trío de valores o de expresiones, que la terna, y vamos a escribir la terna a la que estamos haciendo referencia. La terna U, B y U por B en ese orden, y U por B, esta terna tiene la misma orientación que los versores I, J y K. ¿Sí? Según la regla, esta misma regla de la mano derecha, es decir, U en X, B en y U por B en Z. ¿Sí? Ahí está la terna, X, Y esto sobre Z, de acuerdo a I, J y K, que son los versores o los vectores direccionales que nos indican sobre qué eje estamos trabajando. Y por último, el módulo, esto es también sumamente importante de nuestro producto vectorial. El módulo entonces, U por B, va a ser siempre igual a el producto entre el módulo de U, el módulo de B y el seno del ángulo que forman los vectores U y B. Ojo que en el producto escalar usamos el coseno, en el producto vectorial usamos el seno. Siendo alfa el ángulo, ¿sí? Alfa, vamos a señalarlo así, ángulo formado o entre U y B. De esta forma, entonces, se define el producto vectorial. De acá tendríamos que desprender básicamente que el producto vectorial entre dos vectores que sean paralelos va a ser el vector nulo, porque el seno de, si los vectores son paralelos, sí sería seno de 0. El seno de 0 es 0. Entonces esto se anularía y me daría como resultado el vector nulo. ¿Tá? Y acá hay que tener en cuenta que como el vector resultante, ¿sí? El resultado del producto vectorial, se encuentra en otro plano respecto de los dos vectores U y B con los que estamos trabajando, ¿sí? El producto vectorial solo se realiza en R3, es decir, vectores en el espacio. No se puede realizar con vectores en el plano. ¿Está? Propiedades, para poder trabajar rápidamente después. Propiedades. Primera propiedad, no es conmutativo. No es conmutativo. ¿Está? Conmutativo. Es decir, el producto de U por B es distinto o me da, como obtengo vectores, ¿sí? Y lo que mencionamos acá en relación a la regla de la mano derecha, el producto U por B va a ser igual a menos B por U, ¿sí? Va a ser un vector de sentido opuesto si aplicamos la propiedad conmutativa. Siguiente propiedad que podemos mencionar es asociativo respecto al producto
por un escalar. Esto se puede formular o expresar de la siguiente manera: lambda por u por b es igual a lambda por u por, lambda por u por b, o lo que es lo mismo, u por lambda por b. Menciono simplemente acá en cuanto a la expresión. Lambda por u o lambda por b es un vector. Y después realizo el producto vectorial con el otro vector. Por eso acá lo puedo expresar simplemente con un puntito, mientras que después tengo que usar la crucecita para indicar el producto vectorial. Y por último, como tercera propiedad que vamos a mencionar, el producto escalar es distributivo, el producto vectorial, perdón, es distributivo respecto a la suma de vectores. Es decir, u por b más w lo puedo expresar o es igual a u por b más u por w, siendo ambos productos vectoriales, obviamente, que es donde estamos trabajando. Bien, pero este es el producto vectorial por definición, teniendo en cuenta que conocemos el módulo de los vectores intervinientes y además el ángulo que forman entre ambos vectores. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo componentes de los vectores y no tengo su módulo ni tampoco el ángulo? Vamos a trabajar entonces rápido con el producto por componentes, que este suele ser por ahí el más interesante. Producto por componentes. Si tomamos en el espacio dos vectores, llamémoslo como siempre u de componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y un vector b de componentes b sub 1, b sub 2, b sub 3, el producto vectorial se puede obtener mediante el desarrollo del siguiente determinante. U por b va a ser igual al determinante de i, u sub 1, b sub 1, j, u sub 2, b sub 2, k, u sub 3, b sub 3. El desarrollo de este determinante me va a permitir a mí obtener el vector que corresponde al producto vectorial de u por b. Eso cuando no conozca ni el módulo del vector y especialmente cuando no tenga el ángulo que forman ambos vectores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los vectores siempre en el espacio. Vector u de coordenadas 2, 2, 1 y un vector b de coordenadas menos 2, 3 y menos 1. Lo que vamos a hacer entonces es, para calcular u por b, desarrollar el determinante correspondiente. Entonces, vamos a tener i, j y k en fila 1, en fila 2 las componentes de u, 2, 2, 1, y en fila 3 las componentes del vector b. De esta forma, entonces, tenemos que desarrollar ahora el producto vectorial. Para ello vamos a calcular este determinante. Un detallecito acá, como i, j y k son versores o son vectores, no tienen en sí un valor numérico, sí un módulo, pero no un valor numérico como u sub 1, u sub 2, etc. Lo que vamos a hacer es, al desarrollar este determinante, aplicar la regla de Laplace para i, para j y para k. Es decir, el primer determinante que vamos a calcular va a ser i por
menor complementario de I. Entonces anulamos a J y a K siempre, ¿sí? Vamos a anular a los tres versores. Va a ser 2, 1, 3, menos 1. Menos, ya estoy usando la posición también, el signo según la posición, J por determinante de 2, 1, menos 2, menos 1, más K por determinante de, y acá acuérdense el tema signos en las posiciones, ¿sí? K por 2, 2 y menos 2, 3. Resolvemos todos estos determinantes, entonces, 2 por 1 menos 2, menos 2 por menos 2, menos va a ser acá, ¿sí? 3 por 1 es 3, entonces me queda menos 2, menos 3, le cambio el signo, me da menos 5, entonces esto es menos 5i. Voy al otro término. 2 por menos 1, menos 2, menos 2, y acá me va a quedar menos 2 de vuelta, entonces es menos 2 más 2, porque debo cambiarle el signo. Lo voy a escribir, aunque no es necesario escribirlo, me va a quedar menos 0j. Y por último tengo 2 por 3, 6, 6 más 4 me va a quedar, porque le debo cambiar el signo a este producto, me queda 10, entonces me queda 10k. Entonces, esta expresión de aquí corresponde, a ver, vamos a deshacer un poquito ese recuadrito que estaba por hacer allí, que se quedó como encimado. A ver si podemos deshacer. No me deja deshacer, está rebelde esto. Vamos a cambiarle el color en todo caso. Entonces vamos a marcarlo con magenta. Esta expresioncita de acá, entonces en magenta, es el producto vectorial de nuestros vectores U y B sin que nosotros conozcamos el ángulo que forman ambos vectores. Es un desarrollo simple de un determinante usando la regla de Laplace que me permite encontrar nuestro producto vectorial sin la necesidad de conocer el ángulo que forman ambos vectores. Lo que tendríamos que tener en cuenta ahora es simplemente un detallecito que tiene que ver con una interpretación geométrica. Vamos a ver si puedo cambiar acá, borrar un poquito el liencito. No me deja, vamos a ver si me deja hacer uno nuevo de última. Entonces ya lo podemos cerrar todo directamente acá. No, me parece que no me va a permitir hacer nada, a ver. No, parece que no quiere que escriba más. Pero vamos a tratar de hacerlo igual aquí, a ver si me permite escribir. Ahí me va a cambiar una pizarrita nueva. Tengan un chiquitito de paciencia nada más. Le damos colorcito a la fibra ahora. Y hacemos la última partecita de esta parte, que por lo menos que corresponde a la teoría de vectores. Lo que nos estaría faltando es ver la interpretación geométrica. ¿Qué significa básicamente producto vectorial? A ver nuevamente ahora. Bien. Entonces, y esto ya es lo último, del módulo del producto vectorial. Vamos a simplificar esa escritura, módulo de U por B. Así, ¿está? Para la interpretación geométrica vamos a tener en cuenta que si tenemos un vector cualquiera, vamos a llamar U, ¿sí? Como si un vector cualquiera, vamos a llamar B. Y entre U y B
un determinado alfa, ¿sí? Realmente yo un paralelogramo de B, ¿sí? Es decir, voy a proyectar B por el extremo de U y voy a proyectar U por el extremo de B. E intencionalmente, además, voy a trazar esta altura del paralelogramo formado por los vectores U y B, vamos a llamarle H a esa altura como tradicionalmente lo hacemos. Como lo que dibujamos es un paralelogramo, lo que vamos a hacer es calcular o ver cómo, o recordar cómo se calcula el área de un paralelogramo. El área del paralelogramo siempre se calculaba o se calcula como base por altura. Si vamos a la trigonometría, ¿sí? La base es nuestro vector B, básicamente. Y la altura se puede expresar de forma distinta, ya que acá nos queda un triángulo rectángulo. La altura es en relación al ángulo que forman los vectores U y B, es el cateto opuesto. Entonces la altura, que es el cateto opuesto, se puede obtener directamente como módulo de U, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo alfa, ¿sí? ¿De dónde sale esta expresión? Seno, en realidad, seno de alfa, tiene que ser cateto opuesto, que es H, sobre seno, no era sobre seno, era sobre el módulo de U ahí, sobre el módulo de U, que es la hipotenusa. Entonces, al despejar H, módulo de U, lo pasamos multiplicando al seno, que es la expresión que tenemos acá. Reemplazamos entonces en esta expresión y nos queda que A es B por módulo de U por el seno del ángulo alfa. Y B, ¿sí? B, para nuestro caso entonces, es el vector B. Precisamente el tamaño del vector B, o sea, el módulo de B. Entonces es módulo de B por módulo de U por el seno del ángulo alfa. Esto es la definición básicamente de producto vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Geométricamente, entonces, el producto vectorial entre dos vectores coincide siempre con el área del paralelogramo que tiene por lados a dichos vectores o el área del paralelogramo que se determina usando a dichos vectores. Esta expresión entonces no es ni más ni menos que el producto vectorial de U, el módulo del producto vectorial de U por B. Esta expresión, o con esta expresión entonces, estaríamos terminando básicamente o cerrando básicamente toda la parte teórica de esta unidad. Lo que vamos a hacer entonces a continuación o en un siguiente video y después en la clase, ver toda la parte práctica correspondiente a esto último que hicimos en relación a vectores. Nos vemos entonces en un próximo video y también en una próxima clase. Espero que les sirva, que les ayude y estamos en contacto mediante nuevos videitos.